hay muchas formas de ser papá, ¿verdad? Que un hijo, dependiente de la forma que llegue, va a ser su hijo, ¿verdad? Soy mamá desde hace 8 años. 2 de mis hijos llegaron por medio de la adopción y 2 de mis hijos llegaron por medio de un embarazo. Bye. Lo que más me recuerda y me conmueve ese momento es ver a mi hijo sentado en un sillón, gritándole a la tía que lo cuidaba, decirle, vinieron mis papás por mí, lo que yo quería. ¿Verdad? Es un momento que me hizo llorar, abrazarlos y quererlos desde el primer día, porque es algo que te llena demasiado, ¿verdad? En Costa Rica, la lista de familias costarricenses que desean adoptar superan la lista de niños y niñas que están en espera. Sin embargo, el número de adopciones en el país solo cubre un 63% de la población en adopción del PANI. El 37% restante no es posible de ubicar, debido a las restricciones impuestas en el perfil solicitado por las familias interesadas. Nos dijeron, vengan al hogar donde están ellos, todavía ellos no saben que ustedes van a ser los papás. Traen merienda para los 15 niños que hay. Fue un poco doloroso porque saber que los niños todos te abrazan deseando que te lleven, ¿verdad? Recuerdo una chica que me dijo, me vas a llevar, ¿verdad? Y yo no sabía ni qué decir en ese momento, mi esposa tampoco, ¿verdad? Es contradictorio porque es una sensación bonita y fea, porque usted llega y hay un montón de niños y a usted le dicen, esa es la niña. Obvio que toda nuestra atención estaba con María Ángel. Nosotros pues seguimos yendo a las visitas y nosotros llegábamos todos los días, prácticamente todos los días de hecho, al hogarcito. Y ya chineando a María Ángel, y se me acercaban otros niños y me decían, ¿esa es su hija? Y sí, y lo que me decían, qué dichosa, que ya tiene papá. Entonces esas cosas a uno lo hacen leña, ¿verdad? Al año nos están llegando como 160 niños en condición de adoptabilidad, es decir, que cumplen con los requisitos para que nosotros los vinculemos adoptivamente. 160 más o menos. Ese es un número que ya debería llamarnos la atención como sociedad, porque en alguna medida lo que estamos diciendo es que nosotros estamos viéndonos en la necesidad de resolverle a 3 niños por semana su vida en familias que no son sus familias biológicas, ¿verdad? Lo primero que hay que determinar es quién puede ser adoptado, ¿verdad? Porque la condición de ser adoptable no es el primer derecho de un niño. El primer derecho de un niño es saber quiénes son sus padres, ostentar esta condición legalmente y además crecer y desarrollarse con sus padres. Y cuando esto no es posible, el siguiente derecho del niño, así establecido por convenios internacionales y la legislación nacional también, es crecer y desarrollarse en su propia familia de origen, ¿verdad? Con sus tíos o abuelos o hermanos o mayores o primos, etc. Y solamente cuando esto no se puede satisfacer, pues entonces es que surge la posibilidad de que al niño se le haga efectivo su derecho a crecer en una familia, y la mejor forma de que crezca en una familia que no es la propia es incorporándolo en una calidad de hijo, ¿verdad? Ahora es, entonces, en ese momento es que hablamos de adopción. El Código de Familias señala que los procesos de adopción buscan la integración y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este derecho es un interés superior al de las personas adultas solicitantes. Es obligación del Estado garantizar la mejor ubicación posible según los intereses y necesidades de las personas menores de edad. Desde el momento que nos casamos, nosotros queríamos ser papás. De ahí ya empezamos con la idea de ser papás, ¿verdad? Pero ya pasaban los años y nada. Empezamos tratamientos en el Hospital México, tratamientos muy cansados, muy agotadores. Fue en un momento que otra vez surgió el tema de la adopción, fue entender qué era lo que queríamos. ¿Queríamos un embarazo o queríamos ser papás? Un embarazo dura 9 meses, ser papás es para toda la vida.
Nosotros en cuanto a las familias hacemos procesos de valoración, definimos sus capacidades y sus competencias y les damos una idoneidad, y a partir de ahí nosotros lo que hacemos es, si se quiere, utilizar a las familias como ese medio de protección para los niños, pero en realidad el proceso de selección adoptivo se hace en función de los requerimientos, necesidades e historias de los niños, y es un proceso de selección técnica. Fue un proceso realmente fácil. La gente dice que es un proceso tedioso, largo, muchos trámites, y en realidad no es así. Todo es los papeles que te piden es fácil de conseguirlos, no es algo que cueste o que sea complicado. Habrá familias que dentro de ese proceso pueden tener una ubicación muy rápida una vez que llegan a nuestro registro de elegibles, porque resulta que en el proceso de selección técnica resultaron ser la familia que tenía las mejores competencias y características para responder a las necesidades de ese chico. Y habrá familias que de pronto van al consejo muchas veces y no tienen una ubicación porque precisamente no se les ubica en ese proceso de selección. Entregamos el informe en el PANI. Me acuerdo que lo entregamos en septiembre y a los 15 días nos estaban llamando para decirnos que ya éramos una pareja idónea para la adopción, y a los 15 días tenía a mi hija en brazos. Entonces, lo que sí pasa en el proceso de valoración es que a las familias, aunque primero se les permite externar su deseo puro, después en el análisis de valoración se confronta un poco ese deseo con las características de los chicos que nosotros trabajamos, y a partir de ahí en ese análisis conjunto sale un perfil que es el que la familia finalmente considera que está capacitada para asumir en una ubicación de este tipo. Me acuerdo que cuando me llamaron del PAN me dijeron que había una bebé. Me dijeron que si queríamos ir a consejo por ella. Mi hija tenía una condición especial. Mi hija nació con labio palar hendido. Evidentemente, el perfil de idoneidad determina un poco, las posibilidades de la familia de una ubicación, porque si su deseo es muy restringido, reduce sus posibilidades, porque los perfiles de los niños con que nosotros trabajamos son perfiles de niños con historias de trauma y de niños con historias complicadas, ¿verdad? Entonces, en eso, digamos que nosotros en el proceso de valoración tratamos de explicarle a las familias y de traerlas también un poco a la realidad. Un niño que está bien, el PANI no lo va a tener ahí. O sea, son niños que tienen una problemática muy, muy grave, aunque suene feo. Son niños que han pasado sus primeros añitos han sido muy duros. Maltrato, niños de abuso, niños con condiciones especiales. Eso es lo que tiene que saber la gente, que los niños que están ahí no son niños como de un catálogo, ¿verdad? Que usted llegue y escoge, yo quiero porque vea, los progenitores, el papá, el progenitor era ojos gatos, vea la progenitora qué linda que era, yo quiero ¿no? Sí es importante que las personas que están en un proceso o en su corazón les nació la adopción, sí es bueno que les expliquen más o menos cómo es el proceso, ¿verdad? Y qué es lo que hay, y qué realmente es lo que hay en el PANI, para que la gente no se haga falsas expectativas. La cola que dice, yo voy a meter los papeles, yo tengo 6 años, ni siquiera me llamaron para el taller. Porque en su informe pusieron que ellos no necesitaban un hijo que no fuera otra etnia costarricense. En el PANI hay muchos niños nicaragüenses. Si la gente supiera el corazón que tienen y lo que ellos piden, porque muchas veces Brian lo que pidió para Navidad fue estar con una familia en diciembre, en una Navidad. Y la consiguió y consiguió familia, gracias a Dios, ¿verdad?
pero no todos tienen esa probabilidad, ¿verdad? Y a veces algo tan sencillo de cumplir, la gente dice no porque van a ser con problemas, y no tienen problemas en realidad. Brian llegó a los 12 años en albergue. Tristemente, a los albergues, cuando ya llegan de 7 años en adelante, las familias no quieren adoptarlos porque creen que son niños que ya vienen con mañas, que están muy equivocados. Brian es un excelente estudiante, un atleta, practica atletismo, está en un equipo de atletismo, tiene notas no menores de 80 en el colegio y ayuda en la casa, dice él, ¿verdad? Entonces es un excelente niño. Estos mitos y estos estereotipos provocan que sí se dé esa dificultad para tomar la decisión. Es una cuestión también de los valores, de la educación, de las estrategias que usted como padre le vaya a dar a ese niño, ¿verdad? El hecho de que van a ser rebeldes, no se puede partir de eso, o que van a ser malagradecidos, que no hay que decirle al niño que es adoptado, que mejor, que entre más chiquitito es mejor, ¿verdad? Porque entonces así no se da cuenta. Es una cuestión totalmente falsa. Usted tiene que empoderar a ese niño con la verdad, usted tiene que ayudarle y facilitarle una construcción de su identidad, tanto como persona como en sentido de pertenencia al grupo familiar. Entonces sí hay bastantes mitos y estereotipos que se dan y que son muy comunes en la sociedad costarricense. Yo sí le dije a mi esposa que si Brian llegaba para Navidad, él no se iba a ir de mi casa. Conozco mi corazón y conozco el de mi esposa y le íbamos a abrir el corazón. Y no íbamos a permitir que se nos fuera más. Y así fue, ¿verdad? Desde diciembre que llegó, no se fue más, ¿verdad? Entonces yo creo que desde ese momento ya sabíamos que iba a ser nuestro hijo. Y es nuestro hijo. Para ser adoptante, yo siempre he dicho, se requiere tener, primero que nada, una condición humana impecable. O sea, es hacerse cargo de un niño que no es nada de uno. Y hacerse cargo de este niño en calidad de hijo. Pero muchas veces, este deseo de tener un hijo, no importa qué, también hace que se hagan situaciones contrarias al derecho. La ley creó tipos penales explícitos de decir, mire, el que altere los datos de nacimiento de un niño, ¿verdad?, para evadir trámites de adopción, es delito. Mucha gente desesperada hace esto. Ahora resulta que mi esposa y yo queremos un chiquito adoptado. Entonces conseguimos una muchacha y le decimos, mire, denos a su chiquito. Y en vez de someternos los dos al proceso de adopción, yo hago una declaración falsa, diciendo que yo soy el papá. Eso se combate. Eso es delito. Un caso de adopción ilegal se presentó en el 2016, cuando una bebé costarricense fue entregada a una familia extranjera sin mediación del PANI, ni de los tribunales de justicia, luego de que los padres biológicos de la bebé anunciaran su intención de darla en adopción a través de un sitio en internet. Los delitos con el fin de lograr una adopción se cometen tanto por el deseo de las personas de tener un hijo o hija, como por intereses oscuros, tal como lo es la trata de menores. Hay un mito ahí muy fuerte en términos de que el proceso dura demasiado y que las familias tienen que esperar demasiado. La verdad es que el proceso no está hecho para garantizarle al solicitante adulto una ubicación. El proceso está hecho para garantizarle al niño una ubicación y la mejor ubicación posible que nosotros podamos brindarle. Y es así no porque lo inventamos nosotros, es así por derechos fundamentales, esenciales de los niños y por buenas prácticas internacionales también. Nosotros utilizamos, buenas prácticas de Haya en términos de los procesos de valoración, de preparación y de selección, ¿verdad? Este es un consenso internacional, mundial, ¿verdad? La Convención sobre los Derechos del Niño es el instrumento que ha sido aprobado, ratificado, incorporado a la legislación de más países en el mundo. Ningún otro instrumento de derecho internacional tiene esa contundencia. He dicho caso cerrado. Y ahí es donde se dice, mire, toda decisión que se adopte con relación a un niño tiene que considerar primordialmente cuál es su interés superior, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor para este niño? Hay mucho niño que no tiene la oportunidad de crecer en su familia y requiere que haya gente con deseos de incorporarlo en esta condición de hijos. Que entiendan que no es un proceso rápido, que no es un proceso sencillo, que es un proceso donde ellos se van a someter a la investigación de las autoridades judiciales
y del PANI, ¿verdad? Para ver si ellos son idóneos. Pero es que todo esto se hace pensando en que esta familia va a acoger a este niño y este niño es el protagonista principal de la historia. La adopción hay que verla como un verbo, no como un adjetivo. Es una acción que se realiza, es un método más de ser familia. Entonces no es tanto la pregunta es si toda persona está preparada para una adopción. Yo preguntaría, ¿toda persona está preparada para ser padre o madre? Y no, hay veces que uno sí tiene que trabajar muchas cosas, que lo puede llegar a estar, sí, eso es una realidad. Pero para eso hay que trabajar, para eso hay que sanar. Yo no me imagino un solo instante de mi vida sin él, ¿verdad? Entonces, bueno, sin todos, ¿verdad? Pero ya yo no me imaginaría mi vida sin ese campo ahí vacío, ¿verdad? Entonces yo le digo a mi esposa que definitivamente cuando hicimos ese sí fue el mejor sí que pudimos haber dado, realmente. Lotion,